Vamos a la mesa, porque la mesa no solamente de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino ¿de qué? Amén. Tomen asiento. Bien, los voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Lucas, que es lo que hemos estado viendo justo junto con el libro de Éxodo, ¿sí? Yo me quedé hace 2 Shabbat atrás, o sea, cuando yo la última vez que estuve con ustedes, ¿alguien recuerda qué tema tocamos? El espíritu de mudez, justamente. Mire, les dije que buscaran Lucas, ¿sí? Lucas 11. Es lo que vimos. Así, ¿lo vamos a volver a ver? Y sí, porque veo que todavía tienen. ¿Qué es lo que significa el espíritu mudez? Los que están quietos, los que no cantan. Yo quiero ordenarme un poco. Fíjense en el verso 11, cómo comienza. El capítulo 11 empieza, fíjense, diciendo, en cierta ocasión Yeshua estaba orando en un lugar cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Así como Juan enseñó a sus discípulos. Fíjense, de ahí me voy a saltear al capítulo, al verso 14, que dice, Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. ¿Sí? Después, si ustedes tienen su Biblia que van separando con títulos, ¿qué título sigue después? Una casa dividida. Y luego, el espíritu inmundo vuelve. El 27 dice, mientras Yeshua hacía esto, en el anterior. El 24 dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Amén. ¿Dice eso Lucas en tu escritura? ¿Por qué le dije que viéramos el 11, que habla acerca de la oración? Porque la oración es lo que nos acerca al Padre. Y por medio de la oración es cuando nosotros podemos tener llenura del Espíritu Santo. El título que yo le puse es La batalla invisible. Porque cuando es espiritual es una batalla invisible. ¿Y por qué los espíritus inmundos regresan? O sea, acá lo que termino de leer, en Lucas 11, 14 al 26, dice que es una enseñanza de Yeshua que revela realidades profundas sobre la naturaleza de la liberación espiritual, la guerra entre el reino de Dios y las tinieblas, y la importancia de llenar nuestra vida con la presencia divina. Eso es lo que es lo que el Eterno, o sea, a través de Yeshua, nos deja este mensaje, la importancia de lo que es la liberación espiritual. Vemos, estamos estudiando las porciones, vimos en Éxodo al comienzo cómo el pueblo de Israel fue liberado de esa opresión de Misraín, pero al largo de todo su peregrinar nos damos cuenta que fueron liberados físicamente, pero le faltaba, no tenían una liberación espiritual. Podés estar libre para moverte donde quieras, pero puedes estar preso espiritualmente. Lo que le leía de Lucas en el capítulo 24 del espíritu inmundo, en el capítulo 11, versículo 24, llevémoslos al 14, donde habla de el exorcismo que le hizo Yeshua
a una persona que tenía un espíritu de mudez. Fíjense que dice que fue liberado, pero luego seguimos leyendo y habla que el espíritu impuro vuelve. Quiere decir que la liberación no es para siempre. O sea, Él te libera, pero depende de vos que sigas siendo libre. Es como, a ver, no sé, como un delincuente en la calle, no le digo a usted delincuente, que es liberado por un abogado, pero no depende del abogado que vos sigas, que esa persona siga estando libre. Depende de su actitud. Acá vemos que durante el tiempo de Yeshua, los exorcismos eran una práctica común en el judaísmo. No sé si vieron esa parte de Chosen, los elegidos, cuando Nicodemo va a liberar. La ven. Van a liberar a María. ¿Y qué es lo que pide Nicodemo? ¿Le pide? Esencia, que le lleven cosas. O sea, algunos rabinos y líderes religiosos justamente practicaban el ritual para expulsar demonios. Y justamente el historiador Flavio Josefo menciona eso, de que los exorcismos judíos usaban fórmulas especiales, hierbas, amuletos, pero sin embargo acá vemos a Yeshua, lo vimos hace 2 Shabbat atrás, espero que no se les haya olvidado, y si se les ha olvidado, vayan y repasen de nuevo el video, que son 40 minutos, 45. Acá Yeshua es diferente, porque él expulsa al demonio solamente con una sola palabra. No necesita rituales complejos ni ninguna fórmula mágica, lo que justamente llevó a sorprenderlo a la multitud y provocaba envidia en los fariseos. Los fariseos no es no es que le molestó que Yeshua liberara al mudo, lo que le molestó es que ellos no lo podían hacer de la misma manera. La envidia, hermanos, es muy fea. La envidia lleva a juzgar de acuerdo, juzgar a otra persona, pero no desde la justicia, sino desde el ego. Acá los fariseos hicieron un juicio en contra de Yeshua, pero desde el ego. Es decir, nosotros que estamos en la sinagoga, que estamos estudiando constantemente, que somos escogidos, y viene este de Belén y saca un demonio simplemente diciéndole, sal fuera. Fíjense ustedes que la envidia, vuelvo a decir, es muy peligrosa y no era que existía en aquellos tiempos, existe en estos tiempos, existe envidia. Siempre hay envidia. Mientras hay ego, mientras el ego no está crucificado, porque el ego no lo puedes matar, pero sí lo puedes crucificar. ¿Qué quiere decir crucificado? Que al crucificar tu ego, quiere decir que el Espíritu Santo está en vos y una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Y cuando existe dominio propio, no andas envidiando o enojándote con la gente por gusto, sino que existe justamente ese discernimiento de espíritu y sabes que si el otro lo hizo es porque Dios se lo permitió. Acá vemos esto es un relato acerca de la enseñanza que pasamos, la que vimos hace 2 Shabbat atrás. Acá vemos que la oposición, los opositores de Yeshua, lo acusan de expulsar demonios con el poder de Baal Zebut, que es una deformación del nombre del dios filisteo Baal Zebul, que quiere decir Señor exaltado. Fíjense ustedes que lo que es la religiosidad. No la religión, sino la religiosidad. O sea, esta gente le está dando más poder al diablo que a Dios mismo. Porque ¿cómo puede ser que ellos, que supuestamente lo hacían en el nombre de Dios, tenían que usar hierbas, fórmulas especiales, y
Y Yeshua, que lo están acusando, que lo hizo en el nombre de un demonio, lo hizo con una sola palabra. Que ¿se dan cuenta? Que cuando hay envidia, no deja pensar. Actúan de forma de decir, pará, razona un poco. En Segunda de Reyes, eso lo vimos, que habla en 1, 2 y 3, habla de Acacias, que era el rey de Judá. El rey de Israel consulta a Baal Zebú en lugar de Dios, lo que es considerado como idolatría, y también vemos que este Baal Zebú se identificó luego como príncipe de los demonios. O sea que esta acusación contra Yeshua revela justamente el endurecimiento del corazón de los fariseos. En lugar de reconocer que el reino de Dios estaba obrando, atribuye su poder al adversario. ¿No era más fácil decir, wow, el reino de Dios se ha acercado a la tierra? Que es todo lo que ellos conocían, porque tenían conocimiento de que iba a venir que venía justamente un ungido, venía un Mesías a liberar al cautivo, a darle vista a los ciegos, ¿sí? Todo eso está en Isaías, lo podemos encontrar en el Tanaj, en el Antiguo Pacto, cosa que los fariseos la conocían perfectamente, pero a la hora de ir en contra de su comodidad, de su statu quo, de estar ellos eran los que estaban sobre todos. Ellos eran, o sea, los otros no podían hacerlo más que ellos porque ellos eran los que estaban más cerca de Dios. ¿Han conocido personas así? Acá vemos la liberación espiritual, justamente, y la división, que anuncia que Yeshua dice que una casa dividida no prevalece contra sí misma. Yeshua acá dice que si un reino está dividido contra sí mismo no puede permanecer, y es tal cual. Y es lo que hemos visto, una casa dividida no puede prevalecer, y eso lo venimos hablando de hace años. Y espero que sea un tiempo donde realmente entiendan eso, que no puede haber división en la casa, y mucho menos en esta casa. ¿Cuál es la división en esta casa? Es justamente una conciencia fragmentada. O sea, voy a la iglesia, pero el resto de los 6 días hago lo que, es más, los 6 días y la previa de venir a la iglesia hago lo que se me da la gana, grito, insulto, me enojo, cacheteo, pego, o sea, ¿alguno me entiende? Sé que no lo hacen, pero no sé, y se le escapan esas palabritas a veces de vez en cuando que no saben ay, se me escapó, ¿de dónde salió? De la abundancia de tu corazón, dice la palabra. Acá vemos el hombre fuerte y el más fuerte, dice, lo que vimos la semana pasada. Está en Lucas 11, 21 al 23, y los invito a que lo leamos, porque no sé si lo recuerdan. Lucas 11, 21 dice, cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro, pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. Y dice luego, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí Yeshua usa justamente esa parábola para ilustrar una batalla espiritual, porque todo eso, recuerden que es seguido a la liberación de ese espíritu de mudez. El hombre fuerte representa justamente a Satanás, que mantiene cautiva a las personas. El hombre más fuerte es Yeshua, quien vence al adversario y libera a los cautivos. Cuando dice, quien no está conmigo, contra mí es, acá te está diciendo clarísimo, no hay neutralidad en la batalla espiritual. No podés ser neutral. O estás conmigo o estás contra mí. Amén. Gracias, César. O estás conmigo o estás contra mí. No digo con mi persona, sino con Yeshua. Dice, ¿estás conmigo o estás con Yeshua o estás en contra de Yeshua? ¿Qué quiere decir? O estar con Yeshua es ayudar a liberar al cautivo, es vencer al adversario. Primeramente tenés que ayudar a vos ser libre por medio de ese Espíritu Santo. Y por eso yo sé que acá hay un pueblo que quiere
no quiere estar justamente con Yeshua, no quiere desparramar. Por eso me atreví a pedir fecha, a decirle al apóstol, 15 y 16 de junio hacemos Sevi, porque sé que justamente ese seminario de vida vienen todos aquellos que necesitan ser liberados, todos los que están cautivos. Amén. Y si ustedes han sido los que han vivido el seminario de vida y consideran realmente que están en Yeshua, la tarea es liberar a aquellos que aún están cautivos. Amén. Y esto lo podemos conectar ahora con lo que es el espíritu inmundo. Yeshua muestra que la verdadera liberación es más que expulsar un demonio. Se trata de establecer el reino de Dios en la persona. Amén. Si una persona es liberada, pero no llena su vida con la presencia del Eterno, queda vulnerable a un ataque aún peor. Conocen personas que han sido liberadas y conocen su situación posterior, los que se van. ¿Cómo terminan? ¿Qué dice? Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida, y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Ustedes han conocido personas que decidieron por Jesús y luego se fueron y vieron que hubo liberación? Por eso se congregaron un par de tiempo y después se fueron. ¿Y cómo lo ven ahora? Peor que lo que estaban antes de que llegara. Hermanos, estén atentos a esta palabra. No sea que ustedes caigan en la presa, en el lazo del cazador y que justamente los haga perder la bendición de que el Espíritu Santo llene sus vidas. Por eso es mi diario insistir, cada vez que tengo la oportunidad, les digo, busquen la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura es lo único que puede llenar esa casa que quedó vacía cuando fueron expulsados los demonios. Me van a decir, pero a mí no me oraron y me hicieron salir los demonios, no me salió espuma de la boca. Hay demonios, hay formas y formas. No hace falta poner mano. La misma palabra cuando te confronta hace huir los demonios. Y la casa es limpia por medio de la bendita Torá, porque representa el agua. Cuando nos lavamos las manos, justamente reconocemos que esa agua representa la Torá que nos purifica y nos limpia. O sea, la palabra, cuando recibís la palabra de Dios, te limpia esa casa, pero si no buscas la llenura del Espíritu Santo, vuelven los demonios, vas a estar peor que antes de empezar a congregarte. El espíritu inmundo que habla acá en Lucas, dice, justamente Lucas habla de esta cultura del Medio Oriente antiguo. Los demonios eran entendidos como entidades que habitaban en lugares desolados y áridos. En la mentalidad judía del siglo I, el desierto representaba el caos, la ausencia de vida y el lugar donde habitan los demonios. Por eso dice que fue expulsado al desierto. Anduvo por lugares áridos, eso es desierto, y decidió volver. Yeshua mismo, recuerden que cuando fue llevado al desierto para ser tentado, o sea, fue llevado al desierto para ser tentado. Ahí es donde está la manifestación de demonios. Vos que tal vez sos devoto de San Fractulencia, o la otra, la que está en San Juan, las dos creo que están en San Juan, pero fíjense dónde está implantado sus templos, en lugares desérticos. La difunta Correa está en lugar desértico. ¿Alguien conoce? Yo puedo recordar el relato de mi padre cuando iba con su padre al campo, allá, si saben, Mendoza es casi todo desértico, y ver manifestaciones, o sea, escuchar
contaba que una noche escuchaban ruido de cadena que venían así como caballos arrastrando cadena. Y mi abuelo ya con experiencia le decía, no te asustes. Y pasaban por el medio del fuego y las llamas ese que hacían así, pero no veían nada, pues solamente que las llamas se iban y volvían. En el desierto pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un lugar donde generalmente, y para que vean que nuestra boca tiene poder, casi todas las iglesias evangélicas, cuando hacen liberación, expulsan los demonios al desierto. Yeshua lo expulsó al desierto alguna vez, al fondo del abismo enviaba. Pero por eso digo que nuestra boca tiene poder. Cada persona que expulsa a los demonios y los expulsa al desierto, y se van al desierto porque lo está expulsando al desierto. Y ahí en el desierto es donde justamente pasas atrocidades y todo un caos, como te ha pasado las veces que has estado en el desierto. Porque no solamente estoy hablando de un desierto físico, sino también del desierto espiritual, que tal vez quizás algunos de ustedes lo han pasado, no sé. Cuando Yeshua dice que el espíritu inmundo anda por lugares secos, está justamente evocando una realidad espiritual. El espíritu ha sido expulsado, pero sigue vagando en un estado o sea, justamente como siguiendo un camino de retorno, buscando un cuerpo donde habitar. Por eso primeramente decide voy a mi casa, porque el demonio que se te expulsó, él considera que vos sos su casa. Acá tenemos un dato que no quiero dejarlo pasar por alto, y son el significado de la palabra hombre. Que dice, cuando un hombre, la palabra hombre, ¿cómo se dice en hebreo? Am. Hombre, varón, Ish. Perdón, ish. ish, I-S-H, ish. Y ustedes saben que haciendo estoy con las palabras, acrónimo se llama, como por ejemplo el plan pesca, Sí. un acrónimo de ish, tenemos ish, es Aleph, Yod y Shin, son las palabras. Y Aleph, de esta ish, de este nombre hombre, Aleph significa unidad y liderazgo divino. Yod significa presencia divina, o sea, significa el espíritu, significa el alma sujeta al espíritu. Y Shin significa fuego y transformación espiritual. O sea, si la presencia divina, que es Yod, se debilita en un hombre, Ish queda sin ese fuego espiritual. Y ustedes saben que si vos vas al campo, sé que el fuego hace huir todas las bestias. Vos haces fuego y las bestias no se acercan. Eso es lo que tengo entendido, los que han ido al campo. Sí. Entonces, ¿y el fuego qué lo provoca en vos? El Espíritu Santo. O sea, si el hombre, Ish, está sin la Shin, pierde el liderazgo divino, pierde la presencia divina, por lo tanto, los demonios se enseñorean de él. El espíritu inmundo que regresa con 7 peores, justamente es una advertencia para aquellos que reciben liberación, pero no llenan su vida con la presencia de Dios. Dios te está llamando, hermanos. Voy a decir, pero yo fui libre hace rato. ¿Y cómo está tu templo? ¿Está lleno de la presencia de Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Está lleno de ese fuego? ¿Ah? ¿Ah? ¿Están con ese fuego? ¿O tienen apenas una velita que en cualquier momento se apaga? ¿Quieren volver al estado peor que al estado inicial?
No. Entonces busquen llenura del Espíritu Santo. Y aquellos que se fueron y que ustedes ven que están peor que lo que estaban antes, y ayuden, oren por ellos, ayunen por ellos, porque tal vez no fueron tan fuertes como ustedes para permanecer en el camino. El simbolismo de la casa vacía, justamente en la Sagrada Escritura, la casa representa el alma o la vida de una persona. O sea que una casa barrida, una casa y adornada, es un alma que ha sido limpia, pero que no ha sido habitada por el Espíritu Santo. Una casa vacía es una casa que está limpia, pero no está llena del Espíritu Santo. Y atención, que acá hay un peligro. Si el lugar queda vacío, el enemigo lo reclamará nuevamente. Por eso vuelvo a decirle, hermanos, siempre debemos cuidar ese fuego. Por eso cada mañana al despertar llevaré leña al altar. ¿No? ¿Cómo era la canción? Algo así. O sea, esa leña sabemos que es nuestra oración. Pero no solamente una oración, un rezo, si bien no está mal, pero un jibo una oración personal, un clamor para sentir que la presencia de Dios te llena. Porque, a ver, seamos veraces, estos fariseos tenían sus momentos de oración, ¿o no? Los que, Sí. los que estudian más lo hebreo, tenían su momento de oración. Pero entonces, ¿qué pasaba? No tenían el Espíritu Santo porque nadie lo tenía en ese entonces, porque estaba en Yeshua. Pero hoy en día, los que siguen rechazando al Mesías, siguen tal cual, o sea, tienen sus momentos de rezo, pero no tienen Espíritu Santo. O sea, la casa solamente puede ser llena por el Espíritu Santo. Decirle al de al lado, tu casa solamente la puede llenar el Espíritu Santo. Casa solamente la puede llenar el Espíritu Santo. Y eso viene, hermanos, con una relación plena con Él. Ustedes fíjense qué curioso dato acá. Dice que vendrán ¿cuántos demonios? 7 más. 7. Cuando el espíritu inmundo regresa con 7 peores que él, acá tenemos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué representa el número 7? Plenitud. Plenitud. Correcto. Pero acá también significa plenitud, pero significa la plenitud del mal, o sea, una posesión total. Cuando dice que regresará con 7 demonios, está diciendo, este es mío y nadie más me lo quita, porque significa una posesión total, o sea, una muerte segura espiritual. Fíjense que en Levítico 26 y 21, Dios advierte que si Israel persiste en su pecado, será castigado 7 veces. O sea, tendrá una plenitud de castigo. ¿Y cuál fue el pecado? Y justamente la idolatría, ¿o no? Cada vez que se fueron destruidos los templos, ¿no fue a causa de la idolatría? Y fíjense que Yeshua vino y se le presentó y lo rechazaron. Por eso el templo fue también, el Tito fue el que destruyó el templo. Ay, se me estoy con los nombres. ¿Eh? Sí. Tito pudo destruir el templo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? Porque acá dice que si persisten en su pecado serán castigados 7 veces más. O sea que fue destruido, no es que, bueno, quedaron lugares habitables, fue destruido por completo, porque persistía el pecado. Por eso recibió el castigo Israel, porque persistió el pecado, porque no aceptaban, si bien conocían la Torá por completo, pero no aceptaron el Espíritu de Dios. No aceptaron el Mesías y peor encima, tenían el conocimiento, como todos nosotros tenemos el conocimiento. Sabemos que o lo conociste como Jesús o Yeshua, el nombre en hebreo, vino
para hacernos libres de la esclavitud del pecado, ¿o no? Amén. Ahora, si vos seguís perseverando, persistiendo en el pecado, seguís insistiendo en el mismo pecado, hermano, te va a pasar lo mismo que le pasó a Israel, porque decidieron seguir persistiendo en el pecado. Mateo 12:45, Yeshua dice que así será con esta generación perversa, o sea que vamos a buscarlo. Mateo 12:45, o si alguien lo tiene, me lo lee. ¿Lo tienen? Mateo 12:45. Dice así, Mateo 12, 45. Sí, después Malaquías está. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. ¿Quién era la generación malvada? Y justamente lo que a él lo estaban haciendo un falso juicio. O sea que tenemos que tener bien en claro que no basta con ser limpiados, debemos ser llenados con la presencia de Dios. La misericordia de Dios se renueva cada día en nosotros. Amén. Lo creemos, ¿sí? Sí. Pero si vemos el transcurso de la historia, hay momentos, la misericordia de Dios se renueva siempre y cuando hagas teshuvá, regreses. Si no, no hay forma de que la misericordia de Dios se renueve. ¿O no? Dios no va a renovar su misericordia sobre aquel que blasfema en contra de él, aquel que es asesino, aquel que mata no solamente con espada, sino con su lengua, aquel que sabiendo hacer lo bueno y hace lo malo, lo sigue haciendo. O sea, la misericordia se renueva en aquel que hace teshuvá y decide volver. Por eso no basta ser limpios, debemos ser llenos de la presencia de Dios. O sea, Amén. una liberación sin transformación es solo temporal. O sea, vos podés sentir, me pasó con personas que me decían, sentí una sensación, pastor, y fue liberado. Pero si no buscas de la presencia de Dios, después tu situación es peor. Y es así. Yo he visto a esa persona peor que antes de que yo le predicara de Yeshua. Porque no buscó la llenura del Espíritu Santo. Porque se creen que es mágico. Ah, ya fue libre, bueno, sigo con lo mío. Y no, vas a ser peor. Si antes te drogabas y te vas te vas a drogar, vas a fumar, vas a matar, vas a robar. O sea, es peor la situación. Por eso Dios hoy te está diciendo que busques ser lleno de la presencia de Dios. Amén. La liberación sin transformación es solo temporal. Si no hay cambio interno, el peligro regresa con mayor intensidad. Por eso dice que el estado postrero será el estado final de aquel hombre, resulta peor que el primero. No es mágico. Muchos creen que, bueno, voy a la iglesia, ya me siento bien, y se empiezan a alejar, y después no pueden volver porque son tantos los demonios que tienen que no les permite volver. Ya no tienen control ni dominio propio. Ya los demonios que están sobre esa persona son las que ejercen el control. Es triste, pero es verdad. Ya sé que muchos pensaron en distintas personas y la ven como están luego de haber dicho, yo creo en Yeshua, yo creo en Jesucristo, Él es mi Señor. Y peor aún, los que pasaron por el bautisterio. Peor aún, los demonios que vienen son peores que los que tenían, que por los cuales fueron liberados, o de los cuales fueron liberados.
El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no es solo una fuerza, sino la presencia de Dios que habita en nosotros. No es una fuerza activa. ¿Vieron qué dicen algunos que en la mañana cuando estás durmiendo te golpean la puerta? Ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa que rodea al Padre y al Hijo, algo así. No, es la presencia de Dios que habita en nosotros. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que habita en nosotros. Amén. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿está la presencia de Dios habitando en vos? A los que están en la cámara les pregunto, ¿está la presencia de Dios habitando en vos? ¿Está el fruto, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo? Si aún no se manifiesta, ojo, cuidado, se prende la lucecita roja, empieza a titilar la alarma, cualquier momento pueden volver los demonios. El demonio que fue expulsado con 7 peores. Si queremos ser realmente libre, verdaderamente libre, tenemos condiciones. ¿Cuál es? A ver, alguien que me tire, ¿qué debemos hacer para ser verdaderamente libre? Arrepentirnos, la teshuvá, conocer la verdad. Conocer la verdad y la verdad los hará libre. Y la verdad es justamente la misma Torá. O sea, permanecer en la Torá y la enseñanza de Yeshua te hace verdaderamente libre. Buscar el crecimiento espiritual continuo. No te quedes estancado con que, ay, bueno, yo voy a la iglesia. No, no es eso. O sea, siempre tenés que tener el anhelo de ir creciendo. No, bueno, ya estoy bien, acá voy, me congrego, voy los sábados, por ahí lloro, por ahí no lloro, depende si se me cae una basurita en el ojo o no. No, siempre tiene que haber tenés que ir ascendiendo, porque el verdadero camino es derecho, adelante y hacia arriba. No puedes moverte en una meseta, porque corres el riesgo justamente que los demonios decidan habitar en tu casa. No debes dejar espacio vacío en tu vida espiritual. ¿Qué son espacio vacío? A ver, ¿cuál puede ser espacio vacío? Ahí lo digo o no lo digo. Es que por ahí me asustan, digo yo, a ver si se me enojan y me tiran la silla, más allá que escala la silla. No es el dolor que me vayan a pegar con la silla, el dolor es que se vaya a romper la silla. ¿Cuál es el espacio vacío en nuestra vida espiritual? ¿Alguien a ver qué se le viene a la cabeza que puede ser un espacio vacío en nuestra vida espiritual? O que produce un vacío en nuestra vida espiritual. El pecado, sí, pero ¿en qué sentido? ¿Qué actividad que nosotros hacemos que no nos conecta con nuestra vida espiritual o que nos desconecta con nuestra vida espiritual? Orar nos conecta, pero ¿qué es lo que nos desconecta? No orar, sí. El ego, el TikTok, viendo chistecitos, mujeres que se visten de maneras provocativas, escuchando música que sabes que no es adoración a Dios. Pasando más tiempo con eso, o sea, decir, ay, voy a leer la parashá, pero como estoy en el trabajo y se le apareció un TikTok y se olvidó, ay, voy a ver la porción que el pastor puso en el grupo, uy, mira, voy a ver que, me llegó la notificación de que subieron el video y empiezan, no, pero, y empiezan a ver tonteras y se olvidan de lo que tenían que hacer. Eso es justamente un vacío en tu vida espiritual. ¿Vieron que le dije que le iban a dar ganas de tirarme con la silla? Sigo. Es peligrosa la vida superficial, o sea, un peligro de la superficialidad de lo espiritual. Muchas personas buscan liberación, pero no transformación. Todos quieren ser libres,
pero no quieren transformación. No quieren ser transformados. Y cuando el alfarero busca a su obrero o a su obrera y quiere empezar a hacer una transformación, ¿qué hacen? Se enojan. ¿Pero qué le pasa a la pastora? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Qué se cree? No somos nosotros. Es el que nos quiere como instrumento para que sus vidas tengan una transformación, para hacerte más bonito espiritualmente. Para que cuando te vean digan, wow, mira, ¿qué tiene esa persona? Sí, la verdad que siento, no sé, ganas de ponerme a hablar con ellos porque siento como que algo sale de mí cuando hablo con esa persona. Porque somos libres para dar libertad. No es para que seas libre para sentirte bien. Ser transformado es para que te elijan la flor del pago. No, no es para eso. Es para que puedas transformar. Sin una conexión profunda con Dios, cualquier limpieza es solo temporal. Si no te conectas con Dios, cualquier limpieza es temporal. Así que hermanos, por favor les pido, y no digan que no tienen recursos. Tienen los recursos ahí, en la misma porquería que a ustedes los distrae. Acá tienen sus recursos. Yo por ahí digo, ya está. ¿Para qué? Digo, bueno, esta semana sí. Y gracias a Dios se ven, hay fruto. Pero claro, de 50 que tengo ahí son 5 nomás. Y si cuento cuántos de los que están en el grupo de líderes, no vamos a avergonzar a nadie. Vamos a tomar agua. Sigo. La enseñanza de Yeshua nos muestra que una vida vacía de Dios es un objeto fácil para el enemigo. ¿Quieres seguir siendo objeto fácil? Porque has sido presa fácil para el enemigo siempre. Pero cuando llegas al eterno se te va a poner peor. ¿Por qué? Porque te libera y si no hay llenura, sos presa fácil de los demonios. ¡Wow! Mientras hablo, se me pasan secuencias de personas que decían, pero cuando yo al fin y al cabo, cuando iba, estaba antes tenía problemas, pero fui a la iglesia y sí, se me fueron esos problemas, pero ahora tengo peores problemas. Pero ¿por qué te dejaste de congregar? Y lo que pasa que no, porque te obligan a estudiar, no, porque la cara de Fabián no me agrada, no sé, qué sé yo. Y están peor, y lógico, porque se te fue un demonio y volvieron 7. Así que ustedes verán. ¿Cómo estuvieron con el demonio que tenían antes? Imagínense cómo van a estar con 7 más. Y no es por temor, no los quiero asustar. Esto es una advertencia no solo para Israel, Yeshua se lo estaba dando a Israel, pero también es para nosotros. Israel vio la manifestación del reino de Dios en Yeshua, pero muchos lo rechazaron. Díganme si, hablemos de nosotros, no hablemos allá afuera o de los que están viéndonos en la cámara. ¿Cuántas veces has visto la manifestación del reino de Dios en Yeshua en tu vida? ¿Y cuántas veces lo has rechazado? Si rechazamos justamente el reino de Dios en nuestra vida, nuestra condición será peor que antes. Cada persona debe decidir si su casa será un lugar vacío o una morada para la presencia del Eterno. ¿Qué quieres que sea tu casa? ¿Un lugar vacío? Te voy a aclarar algo. Ese lugar vacío no es lugar vacío permanente. Porque después vienen 7 demonios peor que el que tenías. Lucas es más que un relato sobre el exorcismo. Es un mensaje sobre la lucha de nuestro ego entre la luz y la oscuridad. Tu ego constantemente quiere llevarte a me gusta, el placer.
¡ay, qué rica esta birra, esta cerveza! Bien heladita y me tomo una y me tomo otra. ¡Ay, ver esta película! ¡Uy, pero esta está un poquito subida de tono! No importa, pero... Y ya te busca otra y ya te convertís en un adicto a la pornografía. Y esa adicción son demonios muy difíciles de sacar. Realmente tenés que ser lleno por el Espíritu Santo. Y ojo, que la pornografía viene muy enmascarada y te saltan constantemente. Si sos adicto a esto, sabes de qué te estoy hablando. Porque de repente te aparecen y la curiosidad mató al gato, dicen ahí algunos. La curiosidad te lleva a pecar. Eso es lo que te hace la curiosidad. Yeshua es el más fuerte que vence al adversario. ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Ay, me asusté. Digo, el reino de Dios ya está en acción, pero requiere nuestra respuesta. El reino de Dios se te ha presentado. ¿Qué vas a hacer? No podemos, hermano, vivir con una casa vacía. Debemos llenarnos de la presencia de Dios. Decirle al de al lado, busquemos juntos la llenura del Espíritu Santo. O somos morada de la presencia del Eterno o nos convertimos en presa del adversario. Es tu elección. Y en ese libre albedrío, nadie puede decidir por vos. Así como todos, ¿vieron? O sea, los padres generalmente tratamos de poner orden porque tienen... Y no, las personas eligen. Las personas eligen. Eso sí, los padres y los hijos eligen las tinieblas y sacar la oscuridad de la casa. Si los hijos no quieren la luz, y empezar, a ver, por ahí pecamos por buenos, porque nos agarran de buenudo. A veces lindo, es bueno poner límites. No digo que lo tiré a la calle porque no sabe lo que les depara el destino, pero poner límites, que se sientan incómodos. Pero si se siguen sintiendo cómodos, y están cómodos en el pecado y se están muriendo, están yendo al lago de fuego. Fue difícil. Pregúntale a mi esposa si no fue difícil hacer una carta diciendo a un hijo que sacábamos toda paternidad, que ya no lo considerábamos hijo nuestro. Fue duro. Encima no teníamos ni el consuelo de nadie porque estábamos solos acá. Y sin embargo, el consuelo lo recibimos de Él. Y pueden ver a un siervo hoy en día. Por eso a veces Dios no nos llama a ser bueno, nos llama a ser justo. Saquen de la cabeza la idea de que, no, pero es bueno, que si te dices que sos bueno, y decís, me falta un montón todavía, porque yo tengo que ser justo, no bueno. Bueno es señal de maldición. Justo es aquel que llena su morada, su casa con la presencia de Dios. Amén. Hasta acá llego. Perdón por lo breve, tal vez esperaban que fuera más largo. Pero he venido así cortito y conciso. Ustedes hoy salen decidiendo qué quieren ser. ¿Morada del Espíritu Santo o quieren tener la casa llena de gente, de demonios? Eso también. Ojo, hermanos. Si el que entre a tu casa tiene que sentirse tan incómodo con la presencia de Dios que o se convierte o se va al desierto con los demonios. Pero no podemos estar bien con el diablo y con Dios. ¿Ve que hay un dicho? Lo dije anterior. Yeshua nos muestra que cuando dice o estás conmigo, o sea, o el que está juntas conmigo o desparramas.
Eso quiere decir, si estás conmigo, no puedes estar llevándote bien con el diablo y con Dios. No puedes decir, no, pero es mi amigo y me hace unos mates de rico. No, pero no chusmeamos. Pero te sacan la energía. Busca la llenura, el Espíritu Santo, que en tu casa haya luz. Cuando hay luz, cuando hay fuego, las serpientes huyen. Si las serpientes merodean tu casa, preocúpate, porque aún te falta llenura del Espíritu Santo. Y cualquier momento empiezan los demonios a enseñorearse de tu vida. Oramos. Los siento ahí incómodos. 2 o 3 los siento incómodos. Ya con esos 2 o 3 que están incómodos, para mí es una victoria mi enseñanza. Porque esa es mi tarea, incomodarlos. Porque ¿cómo? Están ahí afuera en el sistema. Yeshua te está llamando. Le invito a que cierren sus ojos. Padre eterno, Dios poderoso, venimos ante ti en el nombre de Yeshua Mashiach, reconociendo que solo tú eres nuestro refugio y fortaleza. Sabemos que sin tu presencia en nuestra vida son casas vacías, expuestas al enemigo. Por eso hoy nos volvemos completamente a ti. En el poder de tu palabra y en la autoridad de Yeshua rompemos toda cadena de opresión y todo ciclo de ataduras y toda influencia de espíritus inmundos que hayan intentado regresar a nuestras vidas. Declaramos que toda obra de las tinieblas queda anulada y cancelada en el nombre de Yeshua. Llenemos cada espacio vacío con tu presencia, con ese bendito Ruach HaKodesh. Que tu luz inunde cada área de nuestro ser, que nuestras mentes sean renovadas por tu palabra y que nuestros corazones sean gobernados por tu amor. Hoy cerramos toda puerta al enemigo, renunciamos a toda obra de las tinieblas y nos consagramos completamente a ti. Nos comprometemos a vivir en obediencia a tu Torá, a caminar en tu verdad y a ser testigo de tu reino. Que nuestras vidas sean un altar para tu gloria, que nuestras mentes sean transformadas por tu palabra, que nuestros corazones estén llenos de tu amor. Te damos gracias, Abba, porque en Yeshua somos libres y más que vencedores. Amén. Le damos la gloria a Él.